Buenas tardes, doctora Vicuña, ¿cómo está? Buenas tardes, un gusto saludarle. Igualmente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan bien? Sí, doctora, se le escucha bien. Sí, Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí es un gusto volver a saludarles hoy en este módulo que vamos a ver sobre los derechos digitales en el marco de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Es un tema un poquito extenso, así es que en honor al tiempo vamos a empezar.
con la clase. Les pido de favor que lo hagamos dinámica, que participen, que pregunten, que no se queden con dudas. La idea es que ustedes tengan un conocimiento general de lo que significan los derechos digitales, estos derechos humanos que se han extendido debido a las relaciones que tenemos las personas en el Internet, en la era digital. Entonces, vamos a empezar. Les voy a compartir la pantalla. Me avisan, por favor, si es que la pueden ver. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, se ve. Sí, Sí, doctora. perfecto. Lo que les quería, como les decía en un inicio, la revolución de la tecnología ha transformado profundamente la forma en que nosotros interactuamos, trabajamos y vivimos, creando un entorno digital donde los derechos fundamentales adquieren nuevas dimensiones. Conceptos como la privacidad, la libertad de expresión y el acceso a la información, garantizados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se amplía en este escenario. En Ecuador, la Ley Orgánica de Datos Personales proporciona un marco robusto para salvaguardar estos derechos en el ámbito digital. Lo que pretendemos en este módulo es que ustedes tengan una comprensión de lo que significan los derechos digitales que se adaptan al entorno digital, explorar el marco normativo para profundizar la ley orgánica y su relación en la protección de los datos personales y los derechos digitales, hacer un análisis de unos pequeños casos prácticos y con esto vamos a promover una cultura digital responsable, fomentando el conocimiento de los derechos digitales entre los profesionales y los usuarios de los entornos de trabajo en los que ustedes se desempeñen. ¿Alguien tiene una noción de lo que significa derecho digital? Para ustedes, ¿qué son los derechos digitales? ¿Quién me ayuda? Nubi, del iPhone. ¿Qué opina? A ver, el derecho digital para mí sería, a ver, sería como la palabra lo dice, poder, no sé, tener acceso a los portales, a la web, al internet, pero obviamente con la debida seguridad. Sí, está muy bien en su idea de lo que es. Los derechos digitales en realidad son una extensión de los derechos humanos fundamentales adaptados al entorno digital y tecnológico. Están diseñados justamente para garantizar que la protección, el acceso, el ejercicio pleno de las libertades y los derechos fundamentales en un mundo cada vez más interconectado. Estos derechos abarcan la privacidad, la seguridad de los datos, la libertad de expresión y la igualdad. Vamos a continuar con la presentación. Como les comentaba, estos derechos abarcan desde la privacidad y la seguridad de los datos hasta la libertad de expresión y la igualdad en el acceso de las tecnologías de la información. Su objetivo principal es asegurar que las personas puedan participar de manera equitativa y segura en un ecosistema digital, respetando la dignidad y la autonomía. Estos derechos, como constan en la pantalla, son la privacidad y la protección de datos personales, la libertad de expresión en línea, la accesibilidad y la conectividad, la seguridad y la protección en los entornos digitales y la transparencia y control del uso de los datos. Vamos a iniciar con el derecho a la privacidad. Este derecho garantiza que los datos personales de los usuarios estén protegidos
frente a intromisiones indebidas, ya sea por parte de empresas, gobiernos o terceros. Incluye la protección de información sensible como direcciones, hábitos de navegación, comunicaciones privadas y otorga a los titulares el control sobre quién tiene el acceso a sus datos y para qué. Este derecho está respaldado por la Ley Orgánica de Protección que exige el consentimiento explícito para el tratamiento de los datos personales y protege así el uso indebido de los mismos. Además, esto está en la Declaración Universal de los Derechos Universales en el artículo 12. Por ejemplo, veamos un pequeño ejemplo. Si yo les comento a ustedes que un usuario configura en sus redes sociales para que solo sus amigos puedan ver sus publicaciones y una empresa accede y utiliza estas publicaciones para publicidad sin autorización, ¿qué derecho estaría vulnerando? De acuerdo a lo que les comenté. Panchito, ¿qué derecho estaría vulnerando si una empresa accede a sus publicaciones y realiza publicidad sin su autorización? A mi intimidad y a mi derecho y a mi propiedad intelectual. A su propiedad intelectual, a la privacidad, a sus datos, a la protección de sus datos, porque usted es el titular de los datos. Perfecto. Avancemos. En cuanto al derecho a la transparencia, este derecho asegura que las personas sean informadas de manera clara, accesible y comprensible sobre cómo se recopilan, almacenan, procesan y comparten sus datos personales. La transparencia incluye el derecho a conocer la identidad del responsable del tratamiento y las bases legales que justifican el uso de los datos. Según la ley orgánica, los titulares tienen derecho a recibir esta información en cualquier momento que lo soliciten. Aquí vamos a ver otro caso, a ver si me ayuda Nicolás López. Nicolás, en una plataforma de comercio electrónico, debe informar al usuario sobre cómo usa sus datos de compra y si los comparte con terceros para publicidad. Si es que no hace eso, ¿qué derecho está vulnerando? Perdón, si es que no, ¿qué, doctora? Si no hace eso, una plataforma de comercio electrónico debe informar al usuario o al titular sobre cómo usa sus datos de compra y si los comparte con terceros para publicidad y marketing de la empresa. ¿Qué derecho cree usted que está vulnerando? A ver, primero estaría vulnerando el principio de transparencia porque tiene que informar al titular sobre el uso de los datos, cuáles van a ser los fines, Ujú. y eso iría a la par con mi derecho de elegir a quién y cómo yo distribuyo mis datos personales. Y para eso él necesita ¿qué fundamentalmente de usted? Para Mi poder compartir consentimiento. sus datos. Perfecto. Su consentimiento. Muy bien. Vamos a avanzar. Sobre el derecho justo del consentimiento informado. Este consentimiento es un derecho fundamental que otorga al titular el control total sobre el tratamiento de sus datos personales. Este consentimiento debe ser previo, explícito, informado y otorgado de manera libre, garantizando que la persona entienda los fines específicos del tratamiento antes de utilizarlo. Este derecho protege a los usuarios de prácticas engañosas o coercitivas en correlación con los datos. Por ejemplo, si un usuario recibe un formulario claro donde autoriza el uso de su correo electrónico para recibir promociones, entendiendo los fines y el alcance de los tratamientos, ahí daríamos nosotros cumplimiento al artículo 14 de la Ley Orgánica de Protección de Datos sobre el consentimiento. De esto ya lo vimos antes con bastante detalle, así es que vamos a avanzar. Sobre el derecho al acceso a la información.
Este derecho permite a las personas acceder a la información de interés público y sus propios datos personales almacenados por terceros. Además, incluye el derecho a solicitar detalles del origen, destino y propósito del tratamiento de dichos datos. En el Ecuador, la ley orgánica lo regula como un derecho al acceso a los datos personales tratados por cualquier responsable. Sobre este caso, Danilo Vanegas Crespo, ¿le gustaría que analicemos este derecho al acceso a la información? Danilo, por ejemplo, si alguien solicita a un proveedor de Internet un informe sobre los datos almacenados relacionados con su actividad en línea, este responsable de tratamiento le debe otorgar esa información. En este caso sería la información pertinente, ya que hay cierta información en la cual los proveedores de Internet lo manejan como dato reservado. Por ejemplo, las direcciones de IP son asignadas ya sea de manera dinámica o estática. Estas no necesariamente es información directa del titular. Entonces, por ejemplo, ahí sería solamente la información que es netamente de él. Se me ocurre los datos de la dirección, los datos de nombre, cédula y los datos de facturación, entendería yo. Pero recuerde que la huella digital y el movimiento que el usuario tiene en la plataforma es su información personal. No, él no le puede pedir información de un tercero, él está pidiendo su información. Es el derecho al acceso que dice la ley orgánica en el artículo 21 y el derecho a la transparencia. Obviamente que el titular de los datos le está pidiendo su movimiento en ese sitio web, pero el suyo, personal, porque todo eso involucra un dato personal, toda la huella digital que le va dejando en la información. ¿Ya? Ya, entendido. Continuando con los derechos, ahora vamos a ver el derecho a la seguridad de los datos. Este derecho garantiza que los datos personales sean almacenados y tratados con medidas técnicas y organizativas adecuadas para evitar accesos no autorizados, alteraciones, pérdidas o filtraciones. Este derecho es clave para mitigar riesgos relacionados con ciberataques y prácticas de manejo negligente de la información. Por ejemplo, aquí un banco tiene que implementar encriptación o autenticación multifactor para proteger las cuentas de sus clientes. Esto consta en la Ley Orgánica de Protección de Datos en el artículo 18 sobre la seguridad, que el responsable debe de tomar todas las medidas tecnológicas y administrativas para la seguridad de los datos de los titulares de sus clientes. En lo que respecta al derecho al acceso, rectificación y supresión, este conjunto de derechos permite a los titulares acceder a los datos personales, corregir información inexacta o desactualizada y solicitar la eliminación de datos que ya no sean necesarios o hayan sido trasladados de manera indebida. Aquí me gustaría a ver si Santiago Gómez nos ayuda indicando cómo una empresa hace en su página web de que un titular de los datos tenga el derecho al acceso, rectificación y supresión. Saludos, buenas tardes, Buenas doctora, un tardes. gusto saludarle. Bueno, en la página web debe implementarse justamente el link donde debe haber donde debe proveer la empresa, aparte de las políticas de privacidad y los derechos, cómo hacerlo
e informarle directamente al titular para que pueda proceder a solicitar cualquier derecho que él crea conveniente, ¿no? Sobre el tratamiento de Cualquier sus datos. rectificación, Sí, supresión, en el caso de oposición. rectificación, obviamente la ley le determina de que también debe justificarse este aspecto, ¿no? Cuando Ujú. se requiere el derecho de rectificación de datos, tiene En que el caso, justificarse. perfecto, en el caso que un cliente pide a una tienda en línea que le limite sus datos tras cancelar su cuenta, él ya pagó lo que compró y no le interesa ser cliente de esa cuenta, de esa tienda en línea. Y él simplemente pide que le cancelen su cuenta. ¿La empresa está obligada a cumplir ese derecho, sí o no? Sí, sí está obligado, porque ahí ya no existiría un tratamiento, ya se terminaría la finalidad para cual fue tratado, entonces ahí tendría el derecho a la supresión o en este caso a la eliminación también podría ser porque Ujú. ya cumplieron el propósito para los cuales él dio el consentimiento para el tratamiento de datos. Exactamente, es el derecho a la supresión. Recuerden que esto está detallado en los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos. Sí. Continuemos. Ahora vamos a ver el derecho a la portabilidad de los datos. Este derecho otorga al titular la capacidad de recibir sus datos personales en un formato estructurado de uso común y lectura mecánica para transferirlo a otro responsable del tratamiento sin obstáculos técnicos. Un ejemplo claro de este derecho es una solicitud de sus datos almacenados en un servicio de almacenamiento de un usuario de la nube para que sea transferido a otro proveedor. Él no le puede decir que no le puede entregar sus archivos en la nube, le tiene que dar toda la información. Así se cumple este derecho que está constante en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. Con respecto al derecho al olvido, este derecho permite a las personas solicitar la eliminación de la información personal que sea obsoleta, irrelevante, inexacta o desactualizada, particularmente en entornos digitales. Este derecho es crucial para proteger la reputación y la privacidad de los usuarios en Internet. En este caso, una persona puede solicitar a un motor de búsqueda como Google que elimine enlaces a noticias sobre un incidente ocurrido hace muchos años y que ya no es relevante. Este derecho al olvido sí está reglamentado por el GDPR en el artículo 17. En nuestra ley orgánica como derecho al olvido como tal todavía no está normado. En lo referente al, esto un poquito ahí. En lo referente al derecho a la neutralidad de la red, este derecho asegura que los proveedores de servicios de Internet traten todos los datos de manera igualitaria, sin priorizar o bloquear el acceso a ciertos contenidos, servicios o plataformas. Esto fomenta un acceso equitativo a la información y a la innovación. Es decir, por ejemplo, que un proveedor de Internet no puede limitar el acceso a una plataforma de streaming a favor de otra que le pague por preferencia. Tiene que haber el trato equitativo a la información y a la innovación. También tenemos el derecho a la accesibilidad digital. Promueve la inclusión de todas las personas independientemente de sus capacidades físicas, económicas o sociales, garantizando que el acceso sea equitativo a Internet, a los servicios digitales y tecnologías. Incluye el diseño accesible a sitios web y a ciertas aplicaciones. ¿Alguien de ustedes me puede dar un ejemplo de este derecho en la red? ¿Han visto ustedes algún portal
que diseñes con ciertas particularidades para personas con capacidades especiales. Creo que no, ¿verdad? Se ve muy poco. Por ejemplo, un portal gubernamental podría diseñar una web compatible con lectores de pantalla para personas con discapacidad visual. Sí hay algunos programas para personas con discapacidad visual, computadores inclusive, pero una persona con estas capacidades especiales no se le hace fácil navegar en el Internet. En América Latina este derecho todavía está muy limitado y no existen políticas públicas que permitan a estas personas tener este derecho y se limita su uso al Internet. Les comparto la pantalla. El siguiente derecho que vamos a ver es el derecho a la libertad de expresión en línea. Garantiza la capacidad de compartir opiniones, ideas e información en plataformas digitales sin ser una censura arbitraria, respetando los límites legales que protegen la dignidad y los derechos de los demás. Aquí me gustaría escucharles a ustedes. ¿Qué opinan acerca del derecho a la libertad de la expresión en línea? Katy, ¿qué opina usted sobre este derecho? Considero que es muy bueno, doctora, porque, a ver, todos tenemos el derecho y la libertad de poder expresar lo que pensamos y sentimos, pero no tenemos que olvidar que nuestros derechos se terminan cuando donde empiezan en los derechos de las otras personas. Entonces, hay ocasiones en que, ah, basándonos en el derecho a la libertad de expresión que yo tengo, puedo ser ofensivo con otra persona porque no piensa igual a lo que yo pienso. Entonces, esa parte para mí sí es errada dentro de cualquier libertad que tengamos los seres humanos. Exactamente, es un poco de la educación que tienen las personas, ¿no? Por eso es importante que hayan políticas públicas de educación a los usuarios para que sepan que hay el derecho a la dignidad y a la privacidad, al honor, a la honra de las personas y que incluso se le pueden llegar a convertir en delitos y que están penados en nuestro Código Integral Penal, por ejemplo. Yo le pongo el caso. Un usuario publica una crítica a una política gubernamental en redes sociales. ¿Lo puede hacer con temor a represalias? Sí creo que lo hace con temor a represalias, pero no debería ser así. Porque, a ver, si yo estoy comentando sobre cualquier publicación siendo respetuosa también del criterio o del comentario de otra persona, y si tengo los fundamentos para poder yo hacer una crítica, no tendría por qué tener ningún inconveniente. Exactamente, es decir, que mientras se respeten los límites legales que protegen la dignidad, entonces lo podemos hacer, ¿verdad? Exactamente. Vamos a continuar. Vamos a continuar ahora con el derecho a la educación digital. Este derecho es el derecho a acceder a herramientas, recursos y formación que permitan a las personas desarrollar competencias digitales esenciales, garantizando su inclusión en la sociedad y en la información. Por ejemplo, en una comunidad rural se puede recibir talleres gratuitos sobre cómo usar el Internet de manera segura. Esto en nuestro Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Intercultural del Ecuador fomenta este tipo de educación en los sectores rurales. También en el derecho a la protección contra el ciberacoso y los delitos digitales. Este derecho protege a las personas de conductas abusivas en línea, como el acoso, la intimidación y la difusión de contenido no autorizado, garantizando un entorno digital y seguro. Por ejemplo, una persona puede denunciar el envío masivo de mensajes amenazantes en redes sociales, lo cual es sancionado además legalmente
en el Código Integral Penal, está en el artículo 178, estos tipos de delitos en la red. También hay el derecho a la identidad digital, que garantiza a los usuarios la autenticidad y protección de su identidad en línea, preveniendo de fraudes, robos de identidad y suplantaciones. Una persona puede denunciar el envío masivo de mensajes amenazantes en redes sociales, lo cual es sancionado también legalmente, y esto está tratado en la Ley Orgánica de Protección de Datos en el artículo 26. Para esto es necesario tener una verificación robusta de la identidad en línea, salvaguardar la información personal identificable y también hacer una gestión de la presencia digital personal. En realidad, la protección de los derechos digitales no es solo una cuestión tecnológica, sino una responsabilidad ética que asegura la dignidad y la libertad en la era digital. ¿Cuál es el rol entonces de la Ley Orgánica de Protección de Datos en el Ecuador? Esta se centra en proteger los datos personales, garantizando derechos como el derecho a la información, el derecho al consentimiento informado, el derecho al acceso, a la rectificación, a la supresión, el derecho a la portabilidad de los datos, el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Es decir, nuestra ley orgánica cumple con estos derechos emergentes. Este marco regula la recopilación, el almacenamiento, el uso, la eliminación de datos personales, imponiendo obligaciones a las empresas y asegurando la protección de los datos personales. Vamos a hacer aquí, analizar el siguiente caso. Francisco Carrión. Por ejemplo, Juan es un estudiante que descubre que una plataforma educativa ha compartido sus datos personales con empresas de publicidad sin su consentimiento. ¿Qué derecho está violentando esta empresa? Privacidad de información. Eh, no sé si se creó algún texto dentro de la universidad como que para publicarlo. Eh, y el, y el, El consentimiento, el el derecho al cons- consentimiento. no, perdón, sí, Exactamente. Sí. ¿Cuál creen ustedes que podrían ser acciones correctivas para, para proteger este derecho de esta entidad educativa? David, ¿cuál cree usted que puede ser una acción correctiva? Usted termina este diplomado en su trabajo, le hacen una consulta, alguien le dice, ok, se ocuparon los datos de un estudiante, se divulgó, se vendieron esa información, una empresa está haciendo publicidad sin su consentimiento. ¿Qué le recomendaría a usted como acción correctiva? Buenas noches. Buenas noches. No sé si ahí tal vez como acción correctiva no sería notificar a la superintendencia que se están violentando sus derechos para que se siga un acto administrativo sancionador a la empresa que está violentando mis derechos al no contar con mi consentimiento y están haciendo una transferencia de mis datos personales. Sí, muy bien, eso consta en el artículo 23 de la Ley Orgánica, pero además también no solo se debe exigir la notificación al afectado, a la superintendencia, sino se debe aplicar el derecho a la cancelación mediante un formulario en línea, para que él diga, yo estoy afectado en este derecho y quiero la cancelación de ese tratamiento. ¿Ya? En realidad, la Ley Orgánica de Protección de Datos es un marco legal principal que protege derechos digitales en el país. Establece un conjunto de principios, derechos, obligaciones para garantizar el tratamiento ético y seguro de los datos personales. Además,
Adapta conceptos globales como el consentimiento informado y la portabilidad de datos en la realidad ecuatoriana. La ley tiene principios fundamentales como el de licitud. El tratamiento de los datos no solo puede realizarse con una base legal válida como el consentimiento informado. La minimización. Se debe recolectar solo la información estrictamente necesaria para el propósito declarado. La transparencia. Los responsables del tratamiento deben informar claramente a los titulares sobre el uso de sus datos. Y, finalmente, la seguridad. Los datos personales deben ser protegidos contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones. Esta ley establece un marco legal integral para proteger los derechos de los ciudadanos, reconociendo varios derechos específicos de los mismos, como por ejemplo el derecho al acceso. Los titulares tienen derecho a acceder a sus datos personales tratados por terceros, incluyendo la posibilidad de conocer el origen, la finalidad y destinatarios de los datos. También el derecho a la rectificación, que permite corregir datos personales inexactos o incompletos, que está constante en el artículo 22. El derecho a la supresión. Los titulares pueden solicitar la eliminación de los datos cuando ya no sean necesarios para la finalidad para la que fueron recolectados, se hayan retirado del consentimiento para su tratamiento, los datos se hayan tratado de manera ilegal. Esto consta en el artículo 23 de la Ley Orgánica. Además, tenemos el derecho a la oposición, que está constante en el artículo 24. Los titulares pueden oponerse al tratamiento de sus datos cuando se basa en intereses legítimos del responsable y se utiliza para marketing directo. También tenemos el derecho a la portabilidad en el artículo 25, que permite al titular solicitar que sus datos sean transferidos a otro proveedor o responsable del tratamiento en un formato estructurado y de uso común. Además, tenemos el derecho a la información, donde los responsables del tratamiento están obligados a informar al titular ¿sobre qué? Sobre la finalidad del tratamiento, el tiempo de conservación de los datos, terceros con los que se compartirán esos datos. El derecho al consentimiento está en el artículo 14. Este derecho requiere de un consentimiento previo, explícito, informado y libre del titular. Excepciones limitadas como el cumplimiento de obligaciones legales se debe tener en consideración. También tenemos el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas, constante en el artículo 26, que protege a los titulares de decisiones basadas exclusivamente en un tratamiento automatizado que puedan afectarlos significativamente. ¿Cuáles creen ustedes que serán los beneficios de los derechos digitales para la sociedad? Empezamos indudablemente con el empoderamiento individual de los titulares y de las personas. Los ciudadanos tienen el control sobre su información y la participación en los entornos digitales. Además, hay un fortalecimiento de la confianza a aquellas empresas y gobiernos que respetan los derechos digitales y generan esta confianza y credibilidad. También hay una inclusión digital que garantiza que todas las personas, sin importar su ubicación, su condición, puedan acceder a las tecnologías y a sus beneficios. Les quería compartir este caso práctico, a ver si vamos analizando sobre la filtración de datos de una red. ¿Quién quiere trabajar en un caso? Nube. Nube, ¿sí me escucha? Sí, sí, le escucho. Ya. Por ejemplo, le presento la siguiente situación. Una plataforma de redes sociales expone las direcciones de correo electrónico y contraseñas de muchísimos usuarios
debido a una brecha de seguridad. ¿Qué derecho está vulnerando? Le repito, una plataforma de redes sociales expone las direcciones de correo electrónico y contraseñas de muchos de sus usuarios debido a una brecha de seguridad. ¿Qué derechos está vulnerando? A ver, sería ahí el derecho de la seguridad Ujú, en sí. exactamente, ¿por qué? Aquí le recuerdo que los responsables del tratamiento, de acuerdo a la ley orgánica, tienen la obligación de implementar todas aquellas medidas tecnológicas y administrativas para implementar la seguridad de los datos personales de los titulares. Entonces, si es que hay una brecha de seguridad, significa que no tenía las suficientes seguridades, los suficientes protocolos, que hubo algún abuso de confianza de alguno de sus empleados que vendió la información, ¿verdad? ¿Qué otro derecho vulneraría? Igual Aparte, sería, sí, aparte del derecho de la seguridad, el derecho de, no sé, ahí tal vez uno que es fundamental, el consentimiento. Acuérdense que ningún responsable puede hacer nada con nuestros datos si nosotros no les damos el consentimiento. así, En- ese tenía duda en decirlo. Sí, no, ese es un derecho fundamental. Ellos no pueden hacer nada con nuestros datos si no tienen nuestro consentimiento. Y también el derecho a la transparencia, porque si hubo una brecha de seguridad, ¿qué nos dice la ley orgánica? Cuando hay una brecha de seguridad, hay un plazo máximo de 72 horas para notificar a los titulares que hubo la brecha de seguridad y advertirles que pueden recibir publicidad de otras empresas porque hubo esa brecha de seguridad. Y también deben implementar medidas de seguridad como autentificación multifactor o encriptación robusta, etcétera, ¿verdad? Por ejemplo, si es que a usted le consultan, ¿qué responsabilidad tiene la plataforma digital en la protección de los datos? ¿Qué le diría a usted? Em, bueno, en este caso sería más que todo la seguridad de toda la información de lo, de todos los datos que se tiene en la misma y los que sean registrados ahí. Los datos de todos los clientes, de todos los titulares. Ajá. Ya, pero ¿qué le dice la ley orgánica que tiene que hacer? ¿Qué responsabilidad tiene el responsable? De implementar aquellas medidas técnicas y administrativas para la protección de datos, para evitar que estas brechas de seguridad, para proteger esa información. Para eso muchas empresas se certifican con normas ISO, por ejemplo, para implementar los protocolos, hacer los manuales, hacer las políticas de privacidad, el uso de los cookies, todos aquellos documentos que son fruto luego de haber realizado un levantamiento de la información, de haber realizado una evaluación de qué riesgos, tanto legales como riesgos tecnológicos, tiene la empresa y en base de esa evaluación y del porcentaje del riesgo, implementar aquellas medidas tecnológicas y administrativas que justamente prevengan todo este tipo de mal uso de los datos personales. ¿Qué le parece a Santiago si trabajamos
con un caso, Santiago Gómez. Saludos, maestro. Claro, Saludos de Santiago. Le pongo la siguiente situación. ya. Un sistema de inteligencia artificial discrimina sistemáticamente a candidatos femeninos en un proceso de selección. ¿Qué derechos se estaría vulnerando? El derecho a no ser sujeto de decisiones automatizadas. ¿Ya? ¿Cuál otro? También, bueno, está consagrado en la Constitución la discriminación, obviamente. Perfecto. ¿Ya? Y la Ujú, igualdad, porque tiene que haber, no tiene que ujú, haber diferencia entre ninguna persona. Entonces es el derecho a la igualdad y a la discriminación. ujú. ¿Qué acciones correctivas según la ley orgánica usted recomendaría? A ver, obviamente plantearía, a ver, podría plantear un habeas data, que sería una de las opciones, una acción constitucional de habeas data para mí, y obviamente acudir Pero el ante habeas la... data es un recurso. Yo le estoy Sí, preguntando una acción correctiva. Usted es el responsable de una empresa donde tiene ujú, usando esta inteligencia artificial. ¿Qué acción allá. administrativa y tecnológica usted recomendaría? Bueno, recomendaría por el principio de responsabilidad proactiva Ujú, analizar el desarrollo, cómo se hizo el desarrollo de esa inteligencia artificial, haciendo la evaluación de riesgos o la evaluación ujú, de impacto. ¿Cómo procedió en este caso cada uno del proceso para crear esta inteligencia artificial? Entre esto, analizaría, dependiendo para qué ha sido utilizada, unir la parte jurídica con la parte técnica y determinar dónde está, por qué se ocasionó este proceso de discriminación, en qué parte de la, exacto, de la parte de tecnología se ocasionó esto o qué no tomaron en cuenta. así es, Santiago. Entonces, lo que podríamos nosotros recomendar es que se realice una auditoría del Ujú, algoritmo para identificar y eliminar este sesgo. Y también ujú, podríamos garantizar una supervisión humana de las decisiones algorítmicas. Porque la inteligencia artificial aprende de nosotros. Nosotros somos ujú. los humanos los que les damos los prompts y les damos las instrucciones. Entonces, luego de yo publicitar los resultados de lo que me recomienda la IA, tiene que haber una supervisión humana donde entre qué factor esencial, la ética. Exactamente, porque si no, acarrearía responsabilidades a los desarrolladores, o en este caso, o a quien lo ha creado, ¿no? Ujú. Entonces, resumiendo, Santiago, ¿cómo se puede regular el uso de la IA para evitar estas discriminaciones? Bueno, el uso de la IA todavía no existe una normativa, a menos en nuestro país, todavía no existe una normativa para poder tener un direccionamiento en ese aspecto, pero dependiendo del uso de la IA o para qué tipo de tecnología se utiliza, verificas la legislación aplicable al caso, dependiendo del caso para el que se haya desarrollado. Pero de lo que hemos conversado, ¿no cree usted que en realidad la intervención humana y con ética es el mejor interventor de la IA? Sí, sí, obviamente que sí. Exacto, entonces esos nosotros recomendaríamos, ¿verdad? Como tenemos estos vacíos legales, si bien en la Unión Europea en ciertos países sí hay reglamentos para el uso de la IA, pero nosotros, ¿qué podríamos hacer? La intervención humana de que personas que tengan ética, ¿verdad? Ujú, Ya, así es. perfecto. Estamos ahora en este momento, ¿qué les parece si nos tomamos unos 10 minutitos de descanso? Para 5 a las 7? Yo tengo 6:45. ¿Tienen ustedes esa misma hora? Sí, Sí, esa, Ya. sí. 5 a las 7, a ver si nos volvemos a unir y a ver si trabajamos, no sé si en grupos o vamos trabajando juntos para analizar un poquito los riesgos asociados a estas tecnologías, ciertas herramientas para mitigar estos riesgos y a ver si aprendemos a hacer una política básica de protección de derechos digitales. Para que hagamos un poquito como taller y, y en la siguiente hora, ¿les parece?
Entonces, Perfecto. 5 a las 7 nos vemos para que vayan a tomar un cafecito y ahí conversamos. Listo. Gracias. Gracias.
Hola, hola, ¿cómo están? Doctora, ¿cómo están? ¿Cómo están? Doctora, ¿Cómo están? Les hago una consulta. ¿Qué riesgos ustedes creen que tienen estas nuevas tecnologías en relación a nuestros derechos fundamentales y sobre todo nuestros derechos digitales? ¿Alguien tiene una idea de qué riesgos hay en marco de la ley orgánica? Sí, yo como responsable del tratamiento de los datos, no tengo las medidas tecnológicas de encriptación, softwares, no tengo protocolos, no tengo unas políticas adecuadas, em, no protejo de manera correcta según lo que dispone la Ley Orgánica de Protección de Datos, si no cumplo el principio de proactividad y no tengo las medidas suficientes, ¿qué riesgos creen ustedes que pueden haber? Estos riesgos digitales asociados con estas nuevas tecnologías. Manipulación de la información, Mm, sí. pérdida de privacidad, Ujú. este, ataques, acoso, ciberacoso. Exactamente, todos esos riesgos, las empresas están expuestas cuando no se cumplen con estas medidas. Los riesgos asociados a estas nuevas tecnologías es sobre todo y ante todo el acceso no autorizado, lo que decía Francisco, el riesgo de hackeos, las violaciones de datos personales, la manipulación de la información, propagación de fake news, una desinformación obviamente, la exclusión digital, el riesgo de comunidades sin acceso a Internet, que quedan excluidas de servicios clave, por ejemplo, estudiantes rurales que no pueden participar en clases virtuales debido a la falta de conectividad, también en el sesgo que vimos de la inteligencia artificial, los algoritmos pueden perpetuar perjuicios sociales o raciales, un sistema de reclutamiento automatizado que discrimina ciertos perfiles, eso lo puede hacer una inteligencia artificial que no haya tenido un prompt o una información o acceso a datos y no se le haya visto el factor ético sobre todo. En lo referente al acceso no autorizado a datos personales, los hackeos, las violaciones de bases de datos, filtraciones en las contraseñas en plataformas sociales, como en el Facebook, por ejemplo, también la manipulación de la información, los fake news. Siempre vemos noticias falsas, si es que hay algún evento, por ejemplo, en Cuenca empezó a llover y ni bien empezó a llover ya salían noticias de que el Tomebamba se desbordaba. Era falso. Se demoró todavía nuestro río en crecer porque la lluvia, la tierra jala primero el agua y luego empieza a correr, pero sin embargo ya habían falsas noticias de que por poco ya estábamos con inundaciones y eso es una noticia falsa. Campañas de desinformación en redes sociales sobre temas de salud pública que se alarman a las personas. Todos estos riesgos son asociados a a las tecnologías. Entonces, en ese sentido, eh, coméntenme ustedes cuáles serían las herramientas para mitigar estos riesgos. Después de que ustedes han visto este diplomado y han analizado la ley orgánica, han analizado el principio de proactividad que debe de tener el responsable del tratamiento, han visto los derechos digitales, los principios, las obligaciones, los roles de cada uno de los sujetos que intervienen en el tratamiento de los datos personales.
¿Qué herramientas podrían ustedes recomendar para mitigar estos riesgos? Alex Angulo, Ya, ¿qué cree muy buenas usted? tardes. Buenas Bueno, tardes. primeramente, hablando desde la parte técnica, hablando Ujú, sobre hackeo, sería ya la implementación de seguridades a nivel ya del encargado, de lo que está encargado de la protección en sí de la información. Podría ser una de las medidas que se podría implementar. así es. El- Exactamente. Y también, ya de lo otro sería mm, del acceso a la información en sí, o tener acceso, el acceso correcto o el acceso que se le brinde a una información correcta. Aquí sería ya que las empresas nos brinden o nos den la oportunidad de nosotros tener acceso a algún formulario o algún link en donde podamos reclamar, en donde podamos poner alguna alerta sobre lo que está pasando o lo que está atacando en sí mi privacidad o mi información. Perfecto. Así es. Tiene usted, tiene usted razón. Nosotros lo que podemos recomendar a las empresas frente a estos riesgos que se presentan es primero políticas de ciberseguridad y encriptación. Se deben utilizar, por ejemplo, un VPN con contraseñas robustas. Para eso es necesario que existan protocolos sobre los procesos, para que la gente sepa qué acceso tiene, para que se determine qué funcionario es el administrador que tiene el acceso a la información, que puede hacer reporte y qué funcionario es el que tiene únicamente acceso de lectura, que no, o qué funcionario solo puede sacar reportes. Eso es básico en las políticas de ciberseguridad e encriptación. Por ejemplo, un hospital puede implementar el cifrado de los datos para proteger las historias médicas de todos sus pacientes. Además, no solo debemos nosotros implementar o más bien recomendar a las empresas estas políticas de ciberseguridad, que compren los software, etcétera, sino también se debe hacer una educación digital y de concienciación. Enseñar a identificar noticias falsas, proteger datos y usar contraseñas seguras. Ustedes deben recomendar en las empresas donde vayan a trabajar, si es que les hacen una consulta, sobre todo y ante todo tiene que haber, aunque parezca de pronto engorroso o que se llene de mucho documento, protocolos, por ejemplo, para contraseñas seguras, protocolos de mesa limpia, que los empleados sepan que cuando se van a lunch tienen que cerrar el WhatsApp, tienen que cerrar el correo electrónico, que tienen que cerrar la computadora, para que no entre otra persona, un infiltrado, un tercero o alguien que tiene abuso de confianza y entre a su computador y como usted no cerró su WhatsApp, no cerró su correo electrónico, tiene acceso a su información o tiene acceso a aquellos programas donde usted tiene datos y se roba la información. Entonces es importantísimo también una educación en el entorno laboral. Y obviamente aplicar y respetar la Ley Orgánica de Protección de Datos. Una empresa debe implementar políticas claras de manejo de datos, no solo para los clientes y los titulares, sino se debe empezar en casa. Las primeras personas que deben de tener una conciencia de lo que significa la protección de datos personales son los empleados y los trabajadores, y a todo nivel, desde el nivel ejecutivo hasta el nivel de operadores. Todos los involucrados deben de tener la información, deben saber lo que es un dato, cómo se debe proteger un dato, deben de tener buenas costumbres dentro de su empresa. ¿Qué les parece esta forma de recomendar eh, esta manera de mitigar los riesgos? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo? Son muy válidas.
También lo más importante sería una educación sobre la cibertecnología en este caso para poder mitigar aún más. Exactamente. Pero acuérdese, Francisco, de que esto es, digo yo, casi un matrimonio. Porque la protección de datos en la que yo cumplo con la ley orgánica y digo cómo debo de proteger los derechos de los titulares, la proactividad, el consentimiento y todo lo demás que lo sabe a lo mejor una persona que se está educando como ustedes en en este diplomado o se obtiene una certificación de DPO, etcétera, tiene que saber información básica sobre ciberseguridad, porque eso va de la mano. Porque una empresa a lo mejor invierte muchísimo en comprar ciertas, ¿cómo se llaman? El blockchain, encriptación, pero si es que no lo hace de conformidad con la ley, lo hace mal y viceversa. Entonces, el delegado de protección de datos personales tiene que tener información tanto de la ley orgánica como de ciberseguridad. O si no lo tiene conocimiento, debe de trabajar de la mano para poder recomendar al responsable qué medidas tomar. Y el responsable de los datos, a quien él delegue en su empresa para que haga la implementación de la ley orgánica, lo tiene que hacer con personas que tengan conocimientos tanto de la ley como de la ciberseguridad. De hecho, hay muchas empresas que están creando departamentos de datos con área de protección de datos, área de seguridad y el área de en sí ya del análisis y de la analítica de los datos. Porque las personas que analizan los datos tienen que saber cómo reportar, cómo sacar esos datos, tener el consentimiento de los dueños de esos datos, cómo promulgar esa información. Entonces, es básico. Y para esto, además, tenemos que tener el segundo factor que es importante, que es la educación digital y la concienciación. A veces en el Ecuador, digo, somos confiados, porque, no sé, si les pido a ustedes que levanten la mano, ¿quién se levanta a una reunión o se va a volver de una diligencia y tiene la precaución de cerrar el correo electrónico de su computador de escritorio? ¿Quién lo hace? ¿Quién de ustedes tiene el buen hábito? El Panchito lo hace muy bien. ¿Quién de ustedes tiene el buen hábito de cambiar sus contraseñas al menos 2 o 3 veces al año? Muy bien, Danilo. Y además no solo eso, las contraseñas tienen que ser robustas. No tenemos que poner el nombre, la fecha de nacimiento, la calle donde viví, la dirección de mi casa, el nombre de mi mascota, porque es facilito saber. Alguien que le conoce bien y entra a su computadora, empieza a jugar, y de pronto adivina su contraseña. Las contraseñas tienen que ser robustas y para eso ustedes, como personas que van a estar a cargo de la protección de datos, tienen que hacer protocolos. Los protocolos y los manuales son el instrumento esencial para poder luego hago el protocolo, hago la educación a todo nivel, les capacito a todos los involucrados y luego saco aquellos documentos que necesita saber el titular para proteger sus derechos. ¿Ustedes han visto si alguna empresa en la que ustedes hayan trabajado o que hayan visitado en la web tiene políticas básicas de protección de derechos digitales? Creo que no, ¿verdad? No, creo que lo están implementando. Exactamente, exactamente. Se está recién implementando. Les quiero compartir, no este documento, les quiero compartir otro documento donde hay un ejemplo de una política para que vayamos viendo, en el caso de que a ustedes les toque colaborar sobre eso, cómo lo podrían hacer.
ver. Ya. ¿Sí se está viendo la pantalla? Sí. Ya. A ver si me ayudan dando lectura a los elementos de la política. El punto número 1, si alguien por favor me ayuda dando lectura. Principios básicos, privacidad, transparencia y seguridad. Todos los datos personales serán tratados conforme a la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y los principios de licitud, transparencia y minimización. La organización garantizará la privacidad de los datos, informando claramente a los usuarios sobre cómo se recopilan, usan y protegen sus datos personales. La seguridad será prioritaria, implementando medidas para prevenir el acceso no autorizado y proteger la integridad de la información. 2. Medidas de ciberseguridad. Uso obligatorio de contraseñas robustas para todos los sistemas y cuentas. Implementación de encriptación de extremo a extremo para proteger los datos almacenados y transmitidos. Actualización, regulación de sistemas operativos y software para prevenir vulnerabilidad. Y 3. Proceso para reportar y mitigar incidentes. Establecer un canal dedicado para reportar violaciones de datos o problemas de seguridad. Notificar a los usuarios afectados por incidentes en un plazo máximo de 72 horas conforme a las normativas legales. Exactamente. Realizar análisis de incidentes y tomar medidas correctivas para prevenir futuros riesgos. 4. Estrategias para educar a usuarios y empleados. Ofrecer capacitaciones regulares sobre privacidad, uso seguro de herramientas digitales y reconocimiento de riesgos cibernéticos. Crear material educativo como guías, tutoriales sobre cómo proteger la información personal y manejar incidentes. Perfecto. Entonces, eso es lo que nos dice en forma general que debería tener una política. Aquí les estoy compartiendo la política de protección de datos de una empresa Conexión Segura S.A., que es el servicio de proveedor de Internet y soluciones digitales. Esta Conexión Segura S.A. está comprometida en la protección de derechos digitales de los usuarios. La política de protección de derechos digitales está diseñada para garantizar la privacidad, transparencia y seguridad de la información personal en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección. Como principios básicos sobre la privacidad, todos los datos personales recopilados serán tratados conforme a los principios de licitud, transparencia y minimización. Los datos se recopilan únicamente para fines legítimos y explícitos. No se procesarán datos más allá de lo necesario para cumplir con la finalidad informada. Sobre el principio de transparencia, la empresa garantizará que los usuarios estén completamente informados sobre qué datos se recopilan, por qué y cómo se utilizan, con quién se comparten los datos y durante el tiempo cuánto se almacenan. Sobre el principio de seguridad, se implementarán medidas de protección avanzadas para salvar los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o alteraciones malintencionadas. Sobre las medidas de seguridad, para garantizar la protección de derechos digitales se aplican las siguientes medidas: contraseñas robustas, uso obligatorio de contraseñas seguras para sistemas internos y cuentas de usuario, con requisitos mínimos de longitud, complejidad y caducidad periódica. Encriptación. Implementación de encriptación de extremo a extremo para proteger datos almacenados en servidores y en el tránsito a través de nuestras redes. Actualización de seguridad. Actualización regular de software, aplicaciones y sistemas operativos para mitigar vulneraciones conocidas y potenciales. Monitoreo y detección de amenazas. Monitoreo continuo de las redes para detectar actividades sospechosas y responder de inmediato a riesgos identificados. Procesar para proteger y mitigar incidentes. Canal de reporte. Los usuarios pueden reportar incidentes relacionados con la seguridad de sus datos o violaciones de privacidad a través de un canal dedicado, correo electrónico seguridad@consegura.es, con línea telefónica 1800 Segura.
Notificación de incidentes. Si ocurre una violación de datos, notificaremos a los usuarios afectados en un plazo máximo de 72 horas conforme a la normativa de la ley orgánica. Análisis y mitigación. La realización de investigaciones para identificar la causa del incidente. Implementaremos medidas correctivas y preventivas para evitar su recurrencia. Estrategias para educar a usuarios y empleados. Capacitación interna. Se ofrecerán talleres regulares para empleados sobre prácticas seguras en el manejo de datos, reconocimiento de riesgos cibernéticos, educación para usuarios, creación de tutorías y guías prácticas sobre protección de datos y privacidad digital, seminarios web gratuitos para usuarios interesados en mejorar prácticas y seguridad digital. Como conclusión, Conexión Segura ESA reitera su compromiso con la protección de derechos digitales de los usuarios y empleados. Implementaremos todas las medidas necesarias para garantizar un entorno digital seguro, transparente y respetuoso de los derechos fundamentales. ¿Qué les parece esa política? Danilo, ¿qué le parece la política? ¿Está lo suficientemente detallada para garantizar los derechos? Creo que Danilo se nos fue. A ver, ¿quién? ¿Davy o Nube? No me digan que me dejaron solo con el Panchito. Con él nosotros No, sí podemos ir estoy yo. discutiendo todo. No, sí estoy yo en línea. ¿Qué le parece, Davy? No sé si en la política eh, debe determinarse de alguna manera o sea, tanto el objeto como la finalidad, separadamente también del tema de qué tipo de información, si va a ser transferencia, no va a ser transferencia. Ojo, que es política de protección de datos, no es política de seguridad, no es política de privacidad. Espérate, mamita. En la política de privacidad yo sí tengo que tener el cuidado y la determinación de poner exactamente cómo voy a tratar los datos del titular. Pero esto es una política de protección de derechos digitales. Ahí, entonces, sí estaría, creo que cumple. Lo importante, Davy, es que ustedes tienen que indicar en esa política qué derechos estamos protegiendo, que es el derecho a la accesibilidad, que es el derecho a la información, el derecho a la seguridad, sobre todo y ante todo eso, las medidas de ciberseguridad, que van a tener contraseñas robustas, que se va a hacer una encriptación, que se va a hacer cuándo van a hacer la actualización de seguridades, que se va a hacer un monitoreo constante, cómo se vamos a mitigar y a responder ante posibles riesgos, incidentes. Entonces ahí les tenemos que decir a qué canal pueden ellos acudir, igual que la política de privacidad, de protección de datos, que tienen que estar un correo. Generalmente ponen protección de datos @ y el dominio de la empresa. Se suele usar o un teléfono al que puedan acudir. Esas son como las características básicas. Pero sobre todo, ante todo, lo que yo les recomiendo es siempre ustedes deben promover una cultura de educación respecto a los derechos digitales y a la protección de datos en sus entornos digitales, porque puede haber un esfuerzo de aquellos expertos en protección de datos, en ciberseguridad, pero si no hay el conocimiento de todos los actores y de todos los involucrados, desde el gerente hasta el conserje, estamos arando en el mar. Yo creo que es el momento oportuno para que me hagan preguntas.
¿Qué consulta tienen? ¿Qué les gustaría saber? ¿Tienen alguna curiosidad? ¿Sabían ustedes que el Internet es un derecho fundamental o no? ¿Qué aprendieron de nuevo? Felipe, ¿qué aprendiste de nuevo hoy? Buenas noches. Buenas noches. Sobre todo el tema de seguridad en el tema de contraseñas robustas, tiene que tener encriptación de punta a punta. Parece interesante todo esto. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta. Cuando los datos van a estar guardados fuera, eh, o se pretenden guardar fuera, ¿eso se coloca en la política también? Claro. ¿En la ¿Hablas política de fuera en el privacidad sentido de la o en nube todo? o terciarizar En la nube, sí. en la nube? Claro, hay que indicar en dónde se archiva. Acuérdate que En- el giro respecto a desde cómo lo recolecto, cómo lo trato, dónde lo archivo y el tiempo que dura el dato, todo eso tiene que estar en la política. mm, ¿Una política de privacidad o una política de protección de datos? ¿O en las Exactamente, es dos? que van de la mano, privacidad y seguridad de protección de datos. Entendí. Ujú. Y lo que tú me estuviste diciendo, que te llamó la atención, eh, los protocolos de contraseñas robustas y todo, ¿con qué derecho digital está asociado? Eh, Derecho digital, tal Los vez derechos que nosotros vimos en un inicio, ¿te acuerdas? Vimos el derecho a la privacidad y protección de datos, el derecho a la expresión en línea, a la accesibilidad, a la conectividad, el derecho a la seguridad y protección en entornos digitales, a la transparencia. a la seguridad de entornos digitales, tal vez. Exactamente. Ujú. ¿Y por qué es importante este derecho? El día de mañana te dicen, bueno, Felipe, usted ya hizo un diplomado de protección de datos, necesitamos de que usted nos asesore en esta materia. Entonces, ¿tú qué le indicarías? ¿Qué tiene que hacer? Primerito. Mm, bueno, establecer primero la política como tal, ¿no? O sea, en todos los niveles, en la protección física de los datos, en la protección, eh, en la parte electrónica también, ¿no? Todo el tema de contraseñas, de encriptación, tengan todo el tema de seguridad, eh, firewalls, Ya, antivirus. pero Ya, pero para tú saber exactamente, y le tienes que, y si le dices, ok, yo a empresa SSA, Seguridad de Conexión SA, le recomiendo que haga un protocolo, que haga unas políticas, que contrate un software, pero eso ¿cómo hago para poder recomendar? ¿Qué paso previo debo tener para poder recomendar? ¿Qué tengo que hacer antes? Debo saber qué derechos quiero proteger de las personas. O sea, primero, qué datos guardo, qué tipo de datos voy a tratar. Basado en eso, voy a reconocer qué derechos debo proteger, no sé, derechos si trato datos, por ejemplo, de niños o de adolescentes, o trato datos médicos, o trato así. Ya, O sea, es decir, establecer primero tienes que exactamente. hacer un levantamiento de la información. Exacto, sí, exactamente. Y luego de que haces el levantamiento de la información, tienes que medir eh, el riesgo. Ujú, Tienes que saber esa empresa, cómo está tratando y ver eh, qué riesgos jurídicos y qué riesgos tecnológicos tiene la empresa para poder recomendar. ujú, Porque me imagino que analizaron también que el dato tiene la confidencialidad, la integridad y la seguridad. Y el riesgo está asociado a eso. ujú. Una vez de que tengo claro
cuáles son los riesgos, ahí sí decimos, ok, tenemos que empezar levantando la información para determinar que cuando levantas la información con el dato, ¿qué determinas? ¿Cuál es el proceso del dato? ¿Cuál es el ciclo del dato? ¿Empiezo con qué? Con la recolección del dato. Perfecto, con la recolección, exacto. Después de que Luego, recogí el cómo va a dato, ser ¿qué guardado, hago? ¿Qué hago dónde con va a ser almacenado, ¿no? Cómo va a ser tratado. el trato primero? Primero es el Ah, uso y el tratamiento. Primero es cómo lo recojo, cuál es el uso y el tratamiento que le estoy dando. Después, ujú. ¿qué más? Dónde le voy a almacenar y cómo lo voy a hacer. Exacto. Ujú. Luego, cómo voy a liberarle, o si voy o no a liberar para alguien más, o compartir con alguien más, tal vez. Ya, la transferencia Y de los la datos. Es transferencia. que Ajá. voy o no a tener transferencia nacional o internacional. Ujú. Ya. ¿Y qué más? Eh, si alguien me pide borrar los datos, ¿cómo lo voy a hacer? Ahí entran los derechos. El derecho al acceso, a los derechos a acceso, rectificación, cancelación y oposición. Ahí entran los Mm, derechos. ¿Cómo defiendo los derechos de de mis clientes, de los titulares de los datos? ¿Qué más? eh, déjeme ver. Y me parece que por ahí, a ver, ¿qué sería más? El tiempo. Ah, perdón, sí, claro, el tiempo. ¿Cuánto tiempo Exacto. voy ¿Cuánto a tiempo lo voy a tenerlo? usar? ¿Qué tiempo lo Ujú. voy a usar? Ahí había una empresa que puso como 20 años. ¿Tú crees que 20 años es un tiempo apropiado? No, tal vez no, no. No sé, tal vez no. O sea, El tiempo debería, ¿cómo determinaríamos el tiempo? eh, depende, me parece el giro del negocio. Si es que, por ejemplo, una escuela, un colegio, salvo que un niño se jale todos los años más de una vez o pierda el año, tal vez de máximo 12 años, así la institución, digamos, tiene escuela, colegio, tal vez también por ahí unos 12 15 años, ¿no? Ujú. Pero más de eso me parece que no. O tal vez una escuela, más de unos 6 8 años, tal vez. Claro, Y es generalmente, bueno, en una el caso de institución, instituciones educativas, tenemos son instituciones financieras o temas del IES, cinco por ejemplo. años, así es, Ahí se entiende hay que que ver la base ujú, legal para eso, pero generalmente es mientras el dato no sea útil. Si ya una persona no es cliente y él nos pide que retiremos la información, lo tenemos que retirar, porque es el exacto, derecho de él que habíamos visto. ujú, Perfecto, muy sí. bien. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Sí, doctora, hay una consultita en cuanto al tiempo. Poniendo el caso de que sea en una institución financiera, en cuanto a los datos personales, sería de una persona que hace un crédito y lo hace para 30 años. Esa información tiene que estar durante 30 años ahí, Claro, porque hay un ¿verdad? contrato vigente por ese tiempo. Ya. Y otra consulta. Hay el tema del delegado responsable del tratamiento de datos. Ujú. eh, en la misma persona no va a estar 30 años. Eso va cambiando de responsable y delegado. Obviamente, ustedes saben, por ejemplo, que en las instituciones financieras puede cambiar el gerente. Podemos tener un gerente Ajá. por un año, podemos tener gerente para 5 años. Él es el representante legal y por consecuencia el responsable del tratamiento. Pero puede cambiar igual el delegado. Puedo hoy contratar a un externo, nacional o internacional a que sea mi delegado. Ujú. De pronto no me da un buen servicio, de pronto no me dio un buen asesoramiento, lo puedo cambiar. Lo que no va a cambiar es las contrapartes, la institución con la persona beneficiaria del crédito. O sea, a ver, digamos que, no sé, la cooperativa JEP.
cambia su representante legal o su gerente cada 5 años. Pero ocurrió algún incidente con X cliente después de 15 años de lo que firmaron el contrato y pues obviamente habían responsables del tratamiento de datos que ya no están. Ellos tienen alguna obligación o Mientras ya sean no. gerentes. Mientras sean gerentes porque tienen la representación legal de la empresa. En las Ah, instituciones públicas es incluso después, pero en las instituciones privadas es mientras ejerzan el cargo. Claro ya. que si después son sometidos a ciertas auditorías, si son sometidos a alguna denuncia, ellos tienen la responsabilidad por el tiempo que ejercieron la representación legal de la empresa. Ok, muchas gracias. Coméntenme, ¿cómo les ha ido en el diplomado? ¿Qué les ha parecido? Mañana, el día de mañana, el Pedrito de Arkea les va a dar sobre el Internet de las cosas, el blockchain. No sé si ustedes les gustaría abordar algún otro tema más, si tienen alguna curiosidad sobre alguna cosa, o estaríamos bien. Espero haber cumplido sus expectativas. Traté de ser lo menos jurista posible y darles más bien en forma concreta cada uno de los derechos. Sin embargo, en la plataforma puse la Declaración de los Derechos Humanos, hay algunos artículos, hay los derechos digitales, un poquito un análisis más jurídico de la implicación de los derechos digitales en las relaciones humanas y en el tratamiento de los datos. Ahí les puse material de apoyo. También les puse esta presentación. Entonces, creo que con eso podríamos hoy terminar un poquito antes, salvo que alguno tenga alguna curiosidad, alguna pregunta. Estimado docente, una preguntita. No sé si es que tal vez, como si es que alcanza el tiempo con el tema adicional, en los últimos días se podría ver un ejemplo, un esquema de revisión, de cumplimiento de compliance, como si fuera una especie de auditoría que haría el delegado de datos. A ver, el delegado de datos es un funcionario que realmente em, aconseja, que le dice al responsable cuáles son las medidas que tiene que tomar. Él tiene que tener un conocimiento integral. El compliance lo que es una forma de aplicar la norma más exacta para el proceso. Si internamente no tengo una norma que en cierto tratamiento de datos se ajuste, tengo que ver internacionalmente esa norma. Ese es el compliance. Ver de todo el conjunto de normas cuál encajo con mi proceso. Ventajosamente en el Ecuador la ley orgánica está bastante bien hecha. Se basa en el GDPR. Pero, por ejemplo, en la transferencia de datos, y si hay algún conflicto, aplico el GDPR, porque es una normativa que tiene mucha más experiencia. Veo lo que dice la Agencia Española de Protección de Datos Personales. Veo cómo otras instituciones han aplicado y qué normativa se aplica. Eso es en realidad lo que hace el compliance, ver cuáles normativas se ajustan en este caso a estos tratamientos de datos. Voy a hablar con el Pedrito a ver si él mañana les puede dar un poco de compliance en relación con el tratamiento de datos. Sí, sí, doctora, sería bastante positivo y tal vez un caso práctico en la cual se pueda hacer un válido de los conceptos que hemos venido tratando, como le digo, o sea, ya no desde la visión de que nosotros tenemos que implementar, sino desde el punto de vista de la revisión como auditoría del cumplimiento, si el Estado no está posible. Más como una audit. Bueno, en realidad, sí. Lo que ustedes ahora con este diplomado, lo que tienen que tener la experticia es en el manejo de la ley orgánica.
quiénes son los sujetos que intervienen en todo el rol de la protección de datos personales, cuáles son las funciones, las responsabilidades, cuáles son las excepciones, cuál es el tratamiento que se hace, la transferencia de los datos. No sé si hicieron casos prácticos, sino para pedirle a Pedrito de que mañana más bien hagamos una clase solo de casos prácticos. Ya, Luis, muchas gracias. Casi no le escucho, está con el volumen súper, súper bajito. Sí, no, le decía que sí, muchas gracias. Estaríamos atentos a cualquier novedad. Yo estoy buscando, yo tenía un caso práctico aquí para ver si lo vemos. Eh, Déjenme un segundo, yo tenía en mi base de datos para ver, podríamos ir analizando. Denme un segundo, estoy viendo, yo tenía aquí un caso práctico que lo podemos analizar, podemos ir viendo. Me imagino que ustedes tienen claro los roles, ¿no? De quiénes son cuáles son los roles de los sujetos que intervienen en todo en la protección de datos de una empresa. Contesta, déjenme, entro a la nube, estoy con el internet un poquito. Ya, ahora sí, les voy a compartir. A ver si es que vamos viendo un caso práctico. Déjenme explico la pantalla. Creo que el caso les voy a poner un caso hipotético. Importadora Pichincha es una entidad privada que lo contrata a usted para realizar una evaluación de impacto en la protección de datos personales. La información entregada mediante un cuestionario de primer contacto les voy a compartir la, la pantalla y luego vamos a ir viendo eh, cuáles, vamos a ir haciendo las preguntas. ¿Saben qué? Hagamos una cosa. Yo les voy a poner el caso práctico en la aula virtual y les voy a poner las preguntas. Les voy a hacer del caso práctico, les voy a preguntar cuál es el tratamiento en consideración de los datos, cuáles son las responsabilidades vinculadas al tratamiento, hay estándares aplicables al tratamiento, qué normativa se aplica en los casos, cuáles son los datos procesados, cómo funciona el ciclo de vida del dato. También les puedo preguntar cuáles son los activos de soporte de los datos. Podríamos ir analizando la fase más tecnológica de cuáles son las bases legales que hacen que el tratamiento sea legal. Podemos ir viendo los datos recopilados son adecuados, relevantes, limitados o necesarios, si los datos son precisos y están actualizados, cuál es la duración del almacenamiento de los datos,
cómo se informa a los interesados sobre el tratamiento, cómo se obtiene el consentimiento de los interesados, cómo pueden los interesados ejercer sus derechos de acceso y portabilidad, igual el derecho de rectificación y eliminación. Podríamos ver también en el caso de la transferencia en la Unión Europea si los datos están adecuadamente protegidos. ¿A eso hace referencia usted, Danilo, que les gustaría hacer un ejercicio para contestar todas esas respuestas? Creo que se nos fue el Danilo. Pero ¿verdad, Sí, Panchito? hay, Doc, Que yo más, sí, perdón, bueno, yo le entendí a Danilo que él, o sea, el concepto que él explicó, creo que decía que hagamos un caso en el que tal vez viene algún delegado del organismo de la Ley de Protección de Datos a auditar a una empresa. Entonces, ¿qué deberíamos presentar como para cumplir la normativa? Eso lo entendí yo, no sé si estoy en lo sí, pero correcto. eso es distinto, porque primero ustedes tienen que saber primero cuántos trabajadores tiene una empresa, cuántos a tiempo completo, cuántos con contrato, cuántos por servicio, tienen que saber el flujo de clientes que tienen que saber la facturación bruta anual, tienen que saber la tolerancia del riesgo de la empresa, cuál es, si es de $1 millón, menos de $1 millón, de más de $1 millón. Tiene que tener en cuenta qué tecnologías de la información tiene, con qué departamentos, si tienen servicio de outsourcing, de hosting, si tienen delegados en la Unión Europea, en España, en Estados Unidos. Tienen que saber qué sistemas tiene, si tienen un VPN entre Ecuador y España. Tienen que saber si es una SaaS que gestiona la empresa. Tienen que también saber si es que fueron víctimas de violaciones. Tienen que además tener conocimiento de ataques, por ejemplo, de ransomware, de phishing que hayan tenido, cuál es el historial. Tienen que además tener una información de qué políticas de privacidad tienen. O sea, la persona que trabaja en datos no solo tiene que decir, oiga, yo para cumplir la ley, vea, tengo la política, tengo la encriptación, tengo el fichero, tengo el archivo, cumplí con la ley y ya. No, esto es global e integral. Ustedes tienen que primero tener toda la información porque los riesgos del dato se dan absolutamente en todos los procesos de la información, en procesos financieros, en procesos administrativos, en procesos legales. Entonces, para poder ustedes decirle a la superintendencia de datos, porque no es que la superintendencia solo le dice, muéstrame la política, no, le dice en el aspecto financiero cuánto usted factura, eh, notificó a los interesados de la facturación, a qué correos, le pregunta, por ejemplo, cómo protege los datos, cuál es el protocolo que estableció, si tiene un software, si tiene un link, le pide ya los ejemplos concretos, que le muestre las solicitudes, que en qué tiempo usted dio la respuesta, que en qué tiempo usted solventó. Entonces es súper integral. Analizar un caso así nos tomaría siquiera unas 4 o 5 horas. Cuando yo hice el examen de delegado de protección de datos fue 2 días, porque es toda la información. Pero les podríamos dar un análisis de un caso al menos general de qué es lo mínimo que ustedes podrían presentar. Voy a trabajar con Pedro para mañana darles lo que ustedes nos están solicitando. ¿Les parece? ¿Listo? Entonces, ha sido un gusto saludarles. Espero que haber aportado un poco más en todo su conocimiento sobre los derechos digitales, que ustedes tengan, cuando alguien más les pregunte qué es un derecho digital, es una extensión del derecho fundamental en el entorno digital, que protege sobre todo la privacidad, el derecho a la accesibilidad, el derecho a
a la protección y a la seguridad de la información, que es como lo más básico. Hay un montón de derechos digitales que fuimos ya analizando de uno en uno, pero los más importantes es eso, es la privacidad, la seguridad de la información y de la comunicación. Para mí ha sido un gusto volver a estar en estas 2 horas con ustedes. Les dejé muchísimo material en la plataforma. Léanlo y mañana con Pedro vamos a hacer los análisis de los casos que me han solicitado. Yo le voy a correr traslado enseguida de su inquietud y su requerimiento. Que tengan una muy buena noche. Un gusto saludarles. Muchas gracias, doctora. Una Gracias. buena noche Bien, para buenas usted, noches. compañeros, igual. Una buena noche para todos. Una buena noche.